amigos? ¿Cómo están? El día de hoy nos presentamos mi compañero Francisco Galván. Francisco Galván, amigos, saludos. Y pues su amigo Omar Hernández. El día de hoy en este podcast número 9 vamos a hablar sobre el proceso del duelo. Y pues vamos a iniciar. De antemano, ¿cómo te has sentido estos últimos días? Excelente, mucho trabajo, Omar. Mucho trabajo, trabajando para todos ustedes, amigos, echándole un buen de ganas en la página, todas las redes sociales, en el canal de YouTube, con los invitados que hemos estado teniendo. Ahorita nos falta uno más de los 3 que habíamos prometido y en búsqueda de alguien más que venga, ¿no, Omar? Más adelante. Se están poniendo interesantes las pláticas, además que este proceso de pandemia cada vez se está aminorando un poco más. Ya ahorita en la calle, las últimas veces que he estado asistiendo aquí contigo, tráfico por todos lados, el calor insoportable, ¿no? Pero yo creo que ya es como que hasta típico de aquí de Querétaro, ¿no? Ponte la chamarra, quítatela como el meme de... Tenemos las 4 estaciones del año, pero en un día. En un solo día. Bueno, vamos a iniciar con este proceso de duelo y la primera etapa del proceso de duelo es la negación. Qué difícil, en todos los aspectos, en una relación interpersonal, de pareja, y el duelo en esa situación, cuando pierdes un ser querido, ahorita con esta situación que ha estado pasando mucho, situación de pandemia, yo creo que ha sido una situación que todos los que nos están viendo en este momento, yo creo que han vivido una situación así, ¿no? Bien complicada. Mira, dentro de esta etapa, que viene acompañada de la crisis, ¿no? Del evento, dependiendo de la edad, puede ser también la fuerza con la que tú lo afrontes, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo un proceso de duelo a una edad temprana, no sé, 8 o 12 años aproximadamente, a una edad ya madura. Son muy distintas y dependiendo también de la relación con la persona, pues te puede... ¿Qué tan apegado estás? Te puede dar un poquito más fuerte o no, ¿no? Estos procesos, la forma en la que yo los he enfrentado, el proceso de duelo, porque no solamente es a una pérdida, ¿no? Me refiero a un fallecimiento, sino también puede ser, como lo mencionabas ahorita, ¿no? Hacia una pareja, e incluso me ha llegado a pasar ante un acontecimiento pues fuerte, traumático, como puede ser algún accidente de un familiar. Sí, también hasta cuando no te salen las cosas, que el primer punto es la parte de la negación, laboralmente, ¿no? Y en la situación de la escuela. Yo lo mencionaba hace poco en una conferencia que había visto de Odín Dupeirón, mencionaba eso, ¿no? ¿Cuántos suicidios no ha habido, por ejemplo, en la Ciudad de México, que mucha gente que no queda en la UNAM ha llegado al suicidio? Creo que hasta hubo un reportaje en la Ciudad de México donde tocaban ese tema, porque son temas realmente que pasa, porque es obviamente pues una de las escuelas con mayor prestigio. Sí. Y mira, yo creo que es importante ver cuáles son los detonantes tanto externos como internos de tu persona, porque yo creo que un proceso de duelo acompañado de un reforzamiento, no sé, tanto emocional como espiritual y físico, llega a afectar incluso mucho menos que a una persona que no está integrada con estos elementos, ¿no? Sí, y debe de haber procesos. Todo en la vida tiene que tener un proceso. Y esa situación, que es el primer punto, la negación, te llega en el de... Es despertar. Y en estos dos casos, ¿no? Saber que tus planes no salieron como tú querías, que la persona, un familiar tuyo, alguien, ser amado a ti, ya no va a estar, ya no lo vas a volver a ver. O en caso de una relación interpersonal, que pues la vida sigue y la persona no está. Sí, o sea, tanto tienes una vida antes de, como tienes una vida después de. Yo creo que cuando una persona desaparece, pues bueno, empieza a entrar la culpa, ¿no? En esta parte de negación de, bueno, ¿sí fui yo? O sea, ¿sí fui yo el que cometí errores? ¿Sí fui yo el que hice las cosas mal? Sí, llegan las preguntas, ¿no? Llegan los cuestionamientos y empiezas a repartir muchas veces. Llega en automático el ser humano, y dice la psicología, que no le gusta adquirir la responsabilidad y empieza a repartir culpas, ¿no? A diestra y siniestra. Y ese es un punto que debe de uno tener, la parte de la conciencia y decir, no, yo fallé, debo de aceptar qué es lo que dejé de hacer, ¿no?
porque llega esa parte, yo recuerdo por ahí, en algunos cursos que llegué a tener, que me decían, ¿has observado cuando estás en un velorio, en un entierro, que la gente se pone muy mal emocionalmente y está llorando y en el ataúd y no duerme y está mal? Me dice, ¿sabes por qué pasa eso? Porque la persona no está en paz consigo mismo, porque sabe que quedó a deber algo más a la persona que está en un ataúd, o en caso de una relación, sabes que quedaste mucho a deber en la relación y que probablemente por esa situación la relación también terminó. Yo creo que puede llegar incluso a malinterpretarse, ¿no?, esta situación, porque hay una diferencia abismal muy grande entre aceptación, afrontar las cosas como son, y resignación, ¿no? Sí. Porque una persona resignada significa que no ha evolucionado, no ha trascendido este proceso y se queda a la mitad. Y pueden pasar años. Una depresión incluso mal trabajada, sí, mal enfocada, que también es uno de los puntos, ¿no? Pero se puede convertir incluso hasta en un modo de vivir, ¿no? Y ya hoy día tienes al alcance muchas personas que hacen eso, ¿no? Yo algunas veces lo he hecho, lo que son las reflexiones de duelo y de soltar a las personas con una reflexión guiada, ¿no? El despedirte, el poderte despedir de esa persona, la cual ya hoy día no está a tu lado. Y como no tuviste el tiempo de despedirte de esa persona, pasa lo que tú comentas. Sí, afrontar las cosas con una madurez, yo siento que no es solamente de momento, ¿no?, sino que hay que estar preparado. A veces este tipo de situaciones, por ejemplo, en enfermedades o la disrupción o el corte de una pareja, ya se ven venir e incluso se vive un proceso de duelo antes de que llegue a pasar la crisis, ¿no? Y es que ahí entra muy bien esa parte que dicen, ¿no? O sea, el dolor es inevitable, pero ya el sufrimiento es opcional. Entonces ya tú vas a elegir. Obviamente no puedes decir, se fue la persona con la que yo pretendía o yo creía que iba a estar el resto de mi vida en situación de una pareja, o la persona que yo quería, que mi familiar, un familiar muy allegado, decir, híjole, ¿y ahora? Sí, se van las expectativas, los sueños, las esperanzas, las ilusiones, las metas compartidas. Fíjate que yo te voy a compartir una situación de eso. Yo hace unos años, una de las personas más allegadas a mí, que para mí fue como mi padre, fue mi abuelo. Y sabes que hay una situación que yo lo llegué a platicar con un amigo, por cierto, ve el programa, un saludo a César, y yo le platicaba a él, ¿sabes qué era lo más feo, lo más triste? Que estábamos en el hospital y yo ya estaba empezando a estudiar enfermería. Yo ya casi estaba al final del proceso y ya más o menos empezaba a tomar y tener idea de lo que pasaba cuando nos daban los dictámenes médicos, cuando nos decían cómo estaba de salud. Y me acuerdo que estábamos todos reunidos en el hospital y ya salía el médico y nos decía, pero era el rostro de, por ejemplo, en mi familia existe gente en medicina y en enfermería, y pues nosotros ya sabíamos que, o sea, decían, no, sí, ahí va, mejoría, pero se le va a hacer esto, y los demás así era de, qué bien, pero nosotros, los que mi hermana, en este caso mi hermana, mi tía, una tía, yo, un tío, mi mamá, sabíamos que el final se acercaba. Claro, y esa parte es importante reconocer, ¿no? A veces, y a mí me ha pasado incluso en la familia, ¿no?, de que por no querer hacer daño, supuestamente, ¿no?, por no querer causar dolor a la otra persona, hay situaciones, hay experiencias que no son compartidas. Hasta cierto punto lo veo mal, ¿no? Sí. Porque al final, tanto es tu responsabilidad, ¿no?, cargar con esa parte, pues, de tus emociones, como la otra persona tiene que hacerse responsable de sus propias emociones y qué es lo que pasa después. O sea, estás cargando emociones que no te corresponden, ¿no? Ahora, en ese punto, ya hoy día la medicina, hay muchas ramas las que te pueden ayudar, y por ejemplo está la parte de tanatología, ¿no? En dado caso que pierdas un ser querido, te acercas a un tanatólogo, vas a consulta, vas a terapia, para que empieces a soltar todas esas situaciones.
Y si no, existe la parte de psicológica, donde puedes despedirte de esa persona. Y si no, también está la parte espiritual, ¿no? Hablar con Dios, ese contacto directo con Dios, tú lo concibas, y acercarte y tratar de despedirte de esa persona, ¿no? Yo lo que recomiendo, igual en una relación interpersonal, es acercarte a terapia y buscar terapia ocupacional, ¿no? Para que empieces a soltar. Hay una situación que también muchas personas ven, que es quedarse con las cosas del ser que se fue, del obseso o de una exrelación, ¿no? Las conservas cuando no sabes que te está haciendo daño esa situación. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es empezar a depurar, porque si no, pues estás guardando dentro resentimiento, dolor, el extrañar a la gente. Entonces tienes que empezar a depurar todo ese tipo de cosas. Situaciones que te van lastimando, por ejemplo, en eso que mencionas a mí me llama la atención, ¿no? Porque tanto como es importante ver las emociones de esta manera, ¿no? Una emoción viene hacia ti, hace lo que tiene que hacer contigo y se va, ¿no? Ese es como el ciclo de las emociones. En el proceso de duelo es una elección también el sufrir, el causarte daño, ¿no? Porque la emoción, ya sea negativa o positiva, la tienes dentro de ti y te gusta y prefieres conservarla que a soltarla, ¿no? Sí, te sientes cómodo. ¿Por qué? Porque no te exige nada. O sea, es vivo, estoy, cumplo porque tengo, pero pierdes el entusiasmo, pierdes como que la chispa, pierdes como la buena intención de hacer bien las cosas. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Es el, ¿en qué momento empezaste a vivir por vivir? Y empezaste a darte cuenta de todo lo que tienes a tu alrededor, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer estaba escuchando un audiolibro, ¿no? No sé si ya lo hayas escuchado, supongo que sí, que se llama Las leyes universales, ¿no? Las 12 leyes universales. Conocemos una, ¿no? La ley de la atracción. Una, ¿no? Son 12 más. Aquí es importante lo que mencionabas. Me gusta que habla sobre la terapia ocupacional, pero a veces también puede convertirse en una fuga. El trabajo es importante, la salud es importante, el ejercicio es importante, ¿no? Las relaciones interpersonales son importantes, pero una fuga en terapia ocupacional, si no va acompañada de un proceso, un tratamiento psicológico, es como conservar la emoción, conservar los sentimientos, la experiencia, ¿no? Yo creo que sí es importante, pero si va acompañada de un proceso de sanación. De hecho, ahorita lo que decías del tema de COVID, pérdidas por temas de COVID, la Secretaría misma de Salud lanzó una línea de atención psicológica, ¿no? Para el COVID. Y hay muchas instituciones y organismos que brindan este tipo de atenciones, ¿no? Tanto también como para el caso de las adicciones. Sí, era lo que platicábamos en un programa que ya tenemos grabado, que está por estrenarse, con la doctora Irma Briceño, y platicábamos de eso. Cae la depresión, caen crisis de ansiedad, y existe una línea en la cual se te puede ayudar. Tiene uno que tener mucho esa empatía consigo mismo y saber y decir, aceptar que tengo un problema y tengo que resolverlo por mi bien y por las personas que están a mi alrededor, porque es lo mismo ahorita que mencionabas la parte de la adicción. Cuando las personas son alcohólicas o llegan a tener un problema de adicción o de drogadicción, piensa que el bebedor o el que consume se está haciendo daño, ¿no? Y dice a los demás, yo que daño les hago. No, no es cierto. Comienzas a hacerle daño a cada uno de los integrantes que están a tu lado, la gente que realmente te quiere y te ama, ¿no? Y lo mismo pasa en una depresión, cuando no empiezas a soltar, cuando empiezas a decaerte. ¿Qué es lo que viene? Falta de sueño, no comes, no te bañas, y viene una depresión tremenda si no haces algo por atender. ¿Y hasta dónde puedes caer en una depresión, no? Por ejemplo, la segunda etapa del proceso de duelo es la ira. Yo no sé si esté bien, si esté mal, al final pues es nuestra perspectiva, ¿no? Pero yo la ira, en este caso, la asimilo mucho, o creo que va muy de la mano con la frustración, ¿no? Sí. Por ejemplo, la ira en el proceso de duelo, pues es esta sensación de malestar, de incomodidad, de incertidumbre hasta cierto punto, que es como un repelente hacia la situación, ¿no? Es como mi modo de defensa, que ya es pues la segunda parte de repeler lo que está sucediendo, ¿no? Y la descarga hacia las demás personas. Importantísimo, o sea, es de cómo estás, bien, ¿no? Y contestas
jodida, las cosas no las haces como deberías de, cumples nada más, todo te irrita, nada te parece, y efectivamente, ¿no? Empiezas a darle en la torre a las personas que están a tu alrededor finalmente, y son las afectadas, porque en ese momento y en ese aspecto también a esas personas les estás causando una preocupación, ¿no? Y empiezas no es quién te la hizo, ¿no? Es quién te la va a pagar. Así es. ¿Sí? Es hasta cierto punto, cuando suceden este tipo de crisis, ¿no? De este tipo de experiencias, pues evidentemente no todas las personas están preparadas para afrontar este problema, ¿no? Entonces yo creo que es importante. Híjole, pero, perdón que te interrumpa, pero es que ¿quién está preparado? O sea, fíjate que yo creo que es bien difícil, ¿no? O sea, estar preparado para decir, pues puedo perder a mi pareja o puedo perder a mis papás. O sea, híjole, es que sí es algo bien complicado, ¿crees? ¿No crees? Yo creo que hay algo que te dice que las cosas están mal. Por ejemplo, en tu trabajo y en tu pareja creo que sí son muy notables y evidentes, ¿no? La falta de comunicación, la falta de comprensión, las ganas, la energía, la pasión, o sea, incluso hasta de forma física, ¿no? Los mensajitos, los buenos días, las atenciones, Sí. los regalos. En el trabajo, obviamente, pues ya todos ya que llegas al trabajo y, ay, este güey, o sea, Sí, ya entró, güey, ¿no? Y es que se siente la vibra, Ujú. neta, o sea, se siente una vibra pesada y dices, puta, no digas nada, no comentes nada. Y ¿sabes qué es lo peor del caso? Que no le digas nada, pobrecito. Cuando realmente ahí lo que debe de pasar, Omar, es, güey, estás mal, tienes que hacer algo por ti porque contaminas, eres tóxico. La omisión también es una forma de hacer daño, ¿no? Yo creo que si tienes la posibilidad de hacer algo por otra persona, cuidando como su integridad y su bienestar, yo creo que está bien hacerlo. Y hay que tener un poco de tacto. Tacto, empatía, ¿no? Sí, tener una empatía porque no sabes tú lo que la persona le está doliendo, lo que está sufriendo, lo que está sintiendo. Y sí hay que tener un tacto, ¿no? El cómo te puedo ayudar. Porque sabes que te estás afectando tú y estás afectando alrededor. ¿Qué te parece, Omar, si vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos con los últimos puntos? Con los últimos puntos. ¿Vale? Vamos. Ahorita regresamos. Bueno, amigos, y en este tema de duelo, Omar, acabamos de tomar los primeros 2 puntos y seguimos en la parte de la negación ahora, ¿no? Te brinca después esa parte de no está, ¿qué voy a hacer sin esa persona? Y hay una, ahorita recordaba en corto, me llega a bote pronto, esa situación de, vaya, dice Facundo Cabral, tiene que haber una aceptación a lo que estás viviendo, a lo que está sucediendo a tu alrededor, en todo esto, para que puedas manejar. Es que él toca un tema en uno de sus libros que se llama, híjole, no recuerdo ahorita el nombre, pero el avión donde viajaba su esposa y su hija se cae. Entonces llega un momento en el que sí cae en shock, pero dice, la vida sigue. O sea, el cuerpo nada más mudo, ¿sí? Y hay una parte que me encanta que dice, tiene nueva vida y hoy está simplemente mi esposa y mi hija, está allá arriba en el cielo con mi madre, con mi padre, ¿sí? Con la Madre Teresa de Calcuta y están en una fiesta donde me van a estar esperando más adelante. Y cuando te llega eso y lo estás leyendo y estás atravesando un momento crucial como eso, dices, es real. Para esta parte de la negociación, Ajá. es muy importante, o yo lo veo en este caso, empezar a relacionarte, porque ya en parte está como que en sí una duda, ¿no? Es como una incertidumbre, los cuestionamientos, ¿no? Pero ya un poco más a favor. Si lo vemos como una gráfica, ya la negociación y el punto siguiente, que es la depresión, ya están en el valle, ¿no? Ya están en la parte más baja. Vienes bajando. Ajá. En la más baja, y aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque tus defensas, tanto emocionales como físicas, disminuyen, ¿no? Empiezas a reconocer, Parte del reconocimiento. empiezas a decir, acá hay. Empiezo a sospechar que mi alrededor tiene la razón, ¿no? Estoy teniendo enojo, me estoy descuidando yo
físicamente, personalmente, y se me está cayendo el teatrito, ¿no? Sí, si lo vemos, por ejemplo, a lo mejor como un envase de vidrio, ¿no? O sea, ya la capa de arriba, la que te hacía repeler todo lo de alrededor, se empieza, o ya se quebró, ¿no? Y entonces estás como que en ese punto vulnerable, la parte más chiquita de la cebolla, ¿no? En donde ya es piel con piel, en donde ya está a flor todo, están expuestos los sentimientos. Están expuestos. Y yo creo que ahorita, por ejemplo, la depresión, ya es parte de ese proceso de del reconocimiento, ¿no? Reconocimiento del... Y empiezas a creer y a decir, creo que sí necesito ayuda. Y yo creo que aquí es donde puede haber el estancamiento, ¿no? Entre la negociación y la depresión. Van de la mano, ¿no? Porque es, si necesito a alguien o el tiempo me irá curando, ¿no? Necesitaré ayuda, necesitaré que alguien llegue, necesitaré soltar esto. Y yo lo he dicho muchas veces a mis pacientes, les he comentado esa parte, ¿no? Tenemos tan marcado el hecho de que llorar es malo y que es signo de debilidad, cuando no, estás en un error. El llorar purifica y limpia el alma, ¿no? Porque todo aquello que guardas y al final empiezan a salir, yo le llamo las lágrimas de cristal. ¿Por qué lágrimas de cristal? Porque son las que se encajan directamente en el corazón. Las empiezas a derramar y son las que más duelen. ¿Por qué? Porque llega ese momento donde llega la parte de la depresión, donde mencionamos esa parte que va de la mano, y llega esa frase que alguna vez, bueno, esa palabra que escuchemos, la autocomiseración, y estás tú solo y te tiras y lloras y cae la depresión tremenda. Esa parte es muy complicada de entender, ¿no? Porque es o sea, tú mismo te la estás propiciando, ¿no? Entonces es como que yo sufro, a mí me pasan las peores cosas, ¿no? Que pues sí, de la mano de la negociación, ¿por qué a mí, no? ¿Por qué no a alguien más? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué no en otro momento? O sea, empiezas como que a tú ya tener un poquito más de visión, ¿no? Como que de claridad, de entre repelo las cosas, o sea, las aviento, pero también como que sí hay algo de responsabilidad de mi parte, ¿no? Y ahora, quiero hacer un comentario. Una de las personas que se puede decir que me ha más o menos llevado por aquí en este sentido de la parte de la psicología y todo eso, decía, ¿te has dado cuenta cómo las redes sociales las usan como psicólogos? Que es una llamada de atención, ¿no? El publicar tus problemas, ¿no? Por ejemplo en Facebook, hoy nadie me hable, estoy triste, o ¿por qué me pasa esto a mí? Malo, ¿por qué? Porque esa es la autocomiseración. Quiero que todo el mundo se dé cuenta y que sepa que estoy mal, ¿no? Y caes en un error. En vez de hacer eso, ¿sabes a cuántas personas? Hace poco me lo dijo, ¿no? Platicaba con una parte más o menos así con Marianita, estaba platicando con mi pareja, y ¿cuántas personas que tú tienes en tus redes sociales les has de caer mal y han de decir, qué bueno, ¿no? O han de leer y han de decir, híjole, qué mala onda, pero pues, se ve mal haciendo eso. Tiene una razón de ser, ¿no? El llamar la atención hasta cierto punto, si nos remontamos y nos vamos hasta atrás, ¿no? En nuestro pasado, ¿qué es lo que pasa cuando te caías, ¿no? Tu mamá los primeros años está al pendiente de ti, de qué es lo que estás haciendo y qué es lo que puede pasar, ¿no? Entonces ella está en un estado de alerta. Entonces ve que te rasguñaste o que te tropezaste, volteas a ver si nadie te está viendo, ya te vieron, ya cumpliste con tu cometido, ¿no? O sea, digo, de la parte más pura, ¿no? Cuando uno es pequeño, pues no tiene esta parte de malicia, ¿no? Pero en la parte más pura es, alguien venga en mi auxilio, alguien venga en mi rescate, estoy mal, necesito ayuda, ¿no? Y yo te voy a decir una cosa. Mi hija ahorita tiene 4 años, la pequeña, pero cuando tenía como 2 años, así, empezaba a querer como que caminar, bueno, antes de los 2 años, empezar a caminar, se caía, y ay, que no sé qué, y cuando pasaba eso, pues lloraba, pero tú le dices, no le digas nada, agarraba, se reía y se paraba, ¿no? Porque mientras tú no le prestas atención, o sea, no mala onda que no le pongas atención debida a un menor, pero mientras tú no le pongas el foco rojo y estés sobre la personita, no va a pasar nada, es que va a seguir avanzando. Hasta cierto punto eso es invasivo, o sea, tiene que vivir sus propias experiencias, sus propias caídas, para aprender ella solita cómo levantarse, si no cuando esté grande va a pasar esto, ¿no?
no puedo resolver los problemas por mi propia cuenta, necesito que alguien esté ahí para poder solventarlos. Y es esta parte en donde si no hay un trabajo anterior, ¿no? De todos esos traumas, prejuicios, inseguridades, de todo eso, cuando llegan estos golpes fuertes de la vida, todo sale a relucir, ¿no? Es que lo que te comento acá, delegar, o sea, lo que decíamos hace rato, o sea, delegas responsabilidades, alguien más hágase cargo de mí, ¿no? Como si estuvieras en calidad de bulto. Sí. Y no debe de ser así. O sea, realmente no debe de ser así. Tienes que estar bien metido tú en lo tuyo y tan tan. Yo, por ejemplo, he estado veo un video allí en TikTok. De hecho, pues las frases, las reflexiones que haces, pues tiene también su página, su cuenta de TikTok, ahí las está subiendo. Y veía un TikTok en donde es como una tendencia, ¿no? En donde el papá agarra a la niña y le pega a la puerta. Y después, ay, mi niña, ¿no? Y la bebé se pone a llorar, a pesar de que no se pegó la bebé, y hace el berrinche, hace el drama, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que esta parte la utilizan mucho los bebés o cuando eres pequeño, como para sentir el cariño y para sentir el arropo de otra persona. Carente de atención. O puede ser también de amor, ¿no? Sí. Cuando sufriste una situación así, ¿no? Cuando tienes marcado el abandono, o cuando no tienes... O el rechazo. Sí, es importantísimo. Y fíjate que ya entrando bien en esa parte de la depresión, fíjate, tú puedes estar en depresión por la pérdida de un ser querido, por una relación interpersonal, por algún proyecto que no te haya salido, y por una situación de esas, conozco y he conocido gente en la terapia, en la consulta, que ha caído, ¿sabes qué? Al alcoholismo, a la drogadicción, a los malos hábitos, el perder empleos, el perder escuela, el perder todo a su alrededor. ¿Por qué? Porque no empiezas a ser no eres una persona productiva. Estás prácticamente tirado en un bache y así ni lo aceptas. O sea, es que me lleve y que tope hasta donde tenga que topar. Y ahora también viene la contraparte, ¿no? Porque a todos nos va de manera diferente, ¿no? Igual lo que mencionábamos desde el principio del podcast, o sea, son como que esos puntitos rojos, esos focos que están como parpadeando, ¿no? Dicen por ahí, se le pegó el switch, se le pegó el cable, ¿no? Entonces queda en un estado de alerta permanente. Y por ejemplo, en estos temas de depresión, puede incluso conservar su trabajo. Incluso puede hasta conservar su pareja, ¿no? En algunos casos. Pero no significa que esté del todo bien, ¿no? O sea, en esta parte yo creo que se puede quedar pegado el switch todo el tiempo que quieras, ¿no? Lo que mencionabas. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Yo creo que se puede ir arrastrando. Entonces, pues si viene una baja productividad, si viene un estado de ánimo, pues distinto, ¿no? Incluso las actividades que realizas. O sea, todo esto yo creo que se puede arrastrar y se puede volver incluso hasta un estado de confort. Y llega un momento cuando estás en la parte de la depresión, cuando dices, híjole, creo que sí me siento mal. O sea, llega el punto en el cual te ves en el espejo y dices, híjole, creo que sí algo está pasando. Y ahí empieza esa parte de la aceptación, donde empiezas a decir, sí tengo un problema, ¿no? Y tengo que trabajar porque el mundo se me está viniendo encima, he dejado de hacer cosas, he dejado de producir y se me está cayendo el mundo en 1000 pedazos, y si no soy yo, nadie va a ser. Yo lo escribía en una de las imágenes de las que comentábamos hace rato que están en la página, Francisco Galván, no dejen de seguirnos, donde decía, a esa persona que tienes que animar, a esa persona que tantas palabras le dices, ¿sabes qué? Échale un ojo, está enfrente de ti en el espejo. Eres tú esa persona la que necesita salir, que necesita terapia, que necesita el empezar a soltar, que necesita empezar a salir y empezarse nuevamente a enfocar en cada una de las cosas. ¿Y qué te va a llevar la parte de la terapia? A poner el amor donde va el amor, el desamor donde va el desamor, el duelo donde va el duelo, la pérdida de una persona donde va la persona. O sea, todo lo que es cuenta como si estuvieras en una mesa y ya empiezas a tener todo a flor de piel, porque era lo que comentabas hace rato. Entonces ya lo tienes todo lo tienes en la mesa, ahora hay que saberlo acomodar y hay que saber qué es prioridad y qué es lo que te está haciendo daño. Mira, aquí a mí me gustan mucho las reflexiones espirituales, ¿no?
Y yo he visto este tipo de procesos ya en la etapa de depresión y aceptación, en donde ¡pum! Es un disparo, ¿no? Es un salto abismal. O sea, incluso personas que llevaban un estilo de vida medio, en este salto, si la aceptación está bien enfocada y bien encauzada a algo positivo, tienen un disparo en lo laboral, en lo familiar, en las relaciones interpersonales, ¿no? En la sociedad, incluso hasta en la forma de divertirse. Hay por ahí un pensamiento en donde estás deshecho, estás, ¿no? Sí. En alguna ocasión lo llegamos a platicar, ¿no? Tú eres esto, tú eres todo el cúmulo de porquerías, de pensamientos, de ilusiones, de prejuicios y todo, ¿no? Entonces empiezas a desmembrar todo eso que no te sirve, y estos procesos te sirven incluso para dar un salto más allá del mismo proceso de duelo, ¿no? Empieza una integración contigo, empiezas a quererte un poquito más, empiezan otro tipo de actividades. Yo creo que en esta parte de aceptación, si va acompañada de un buen proceso psicológico, puedes aspirar a crecer interiormente y posteriormente exterior a un salto muy grande. Llora lo que tengas que llorar, lo que sea necesario, grita lo que tengas que gritar, y dicen por ahí, ¿no? De lo malo, lo bueno. ¿Sabes qué? Al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Date cuenta que estás vivo, sigues sintiendo, no te has hecho una persona indolente, no te has hecho una persona insensible. Existe algo dentro de ti que se llama sensibilidad, que se llama corazón, que se llama amor, y dices, tengo la capacidad de querer, de amar, pero también para poder yo amar a mi alrededor, tengo que amarme a mí primero y tengo que salir, ¿no? Es renacer nuevamente, ¿no? De las cenizas y aceptar lo que está pasando a tu alrededor, que no hay vuelta atrás y que la vida sigue. Hay muchos libros que te pueden ayudar, ya hay muchos videos que te pueden orientar incluso, hay grupos de autoayuda, hay psicólogos, hay personas espiritistas, hay coach, ¿no? A mí me gusta esto, ¿no? Y como para ir finalizando, dice, qué bonito o qué valiente te ves, Ajá, sí. temblando de miedo, pero enfrentándote a la vida, ¿no? Sí, es que no hay más. Yo lo he dicho muchas veces. Tienes una sola oportunidad de estar aquí, en la tierra. Tú decides cómo la vas a hacer. O sea, si de verdad vas a salir y vas a enfrentar realmente bien la vida, o te vas a quedar pasmado y ver la vida pasar, ver cómo los demás triunfan, ver cómo los demás salen adelante, ver cómo los demás cayeron y se levantaron, y tú sigues siendo un espectador de la vida. Dicen por ahí, somos guerreros, ¿no? Y nos aferramos. Somos guerreros y valientes, y las adversidades, así como los huracanes y las tempestades, solo son pues, un día más dentro de este, no sé, proceso llamado vida, ¿no? Sí, ¿no? Dentro de, yo les iba terminando ya esta parte final recta final del podcast. Hay una película que recomiendo mucho, que es muy buena, que se llama El Show de Truman, y es el actor principal es Jim Carrey, y es una película muy buena y que te habla de que a lo mejor y todo lo que tú estás viviendo probablemente no es real, y que tú mismo sales de tus adversidades de alguna forma. Yo la recomiendo, véanla. Es una película que te va a hacer reflexionar mucho, y dentro de también existe otra que es El Dilema de la Vida, que es una película española que se llama Mar Adentro. También la recomiendo mucho y siento que les va a llamar mucho la atención en todo esto de lo que es la parte de la vida, donde entras en una depresión, donde estás en una lucha y en una pelea constante, a lo que es el alrededor de tu vida. Yo creo que si estamos aquí en la vida es porque alguien nos procuró, alguien nos cuidó, y hemos hecho también, pues de nuestra parte también hay que reconocer esa valentía, ¿no? Solo tú sabes cuáles han sido tus cargas, solo tú sabes cuáles han sido tus aspiraciones, ¿no? Solo tú sabes lo que te ha costado estar en este punto de tu vida, y yo creo que es importante también tener un poquito de valor y de autoestima, ¿no? O sea, de yo mismo, porque me conozco, porque reconozco mi valor, sé lo que valgo, ¿no? Y enfrentarse. Una sola oportunidad en la vida de estar aquí. Ríe, llora, sal, disfruta, enamórate, desenamórate, que te duele lo que tenga que doler, pero ¿sabes qué? Al otro día te vas a tener que salir y nuevamente enfrentarte a la vida y disfrutarla, porque si la vida no es
no es linda en todos los aspectos. La vida es complicada, la vida es difícil, pero también tiene cosas de poca madre. Tenemos el mar, tenemos el sol, tenemos la lluvia. En Querétaro tenemos las 4 estaciones del año en un solo día. Entonces, tienes la dicha de poder estar vivo y de poder estar bien. El problema es, no se me olvida esa frase que me dijo un día mi amigo César. El problema es que siempre estás viendo hacia arriba y te estás olvidando de los que están abajo. Sí. Creo que vive con calidad, ¿no? Como te gustaría vivir, como a tus papás les gustaría que vivieras el día de hoy, ¿no? Te procuraron, te cuidaron. Vive con dignidad, ¿no? Tal cual. Sí. Pues bien, amigos, hemos llegado a nuestro final de nuestro podcast y los esperamos en esta misma semana. Vamos a seguir grabando, Omar. Sí. Y esperen, bueno, es que no sabemos cuándo va a salir pero el día miércoles sale ya el programa con la doctora. Ya están programados, el día de hoy es estreno del podcast número 7, el miércoles tenemos el estreno ya programado incluso en nuestra página de YouTube con la doctora Irma Briceño. Este es el podcast número 9 y se viene pues nuestro podcast número 10, que por ahí vamos a tener algunas sorpresitas. Espero que les haya gustado, síganos viendo, manita arriba, no dejen de suscribirse y cualquier comentario déjenos en la descripción y nos estamos viendo pronto. Bye bye.